El caballero Kadosh es el cuarto y último estudio sobre los altos grados del rito escocés antiguo y aceptado, ya que compila el segundo tramo lineal de los llamados grados filosóficos o areópago. Así pues, el grado 30, el caballero Kadosh, configura como grado esencial la implicación y el compromiso expreso de quien lo toma y lo recibe, es decir, de asumir la defensa de lo que la tradición denomina el Santo Imperio y que hoy en día podría recibir el nombre de legitimidad democrática de la res pública, la virtuosa república con los principios éticos que emanan de los derechos humanos y del combate sin cuartel contra la tiranía. Si te gustan los vídeos de Manual de Masonería, no olvides de inscribirte. Esto se hace pulsando el botón rojo de la parte baja del vídeo a la derecha. A estas alturas, sería necesario poner énfasis en la dinámica de tratamiento de los grados a medida de su progresión, ya que se deja al buen criterio del leyente estudioso la dimensión espiritual y racional que merecen los grados del rito escocés antiguo y aceptado dentro del escenario del siglo XXI. Aquí podemos ver dos imágenes. La primera es la de la heráldica del grado 30 de caballero Kadosh. Hay tres símbolos: la cruz de los templarios, una escalera y una calavera en la cual se le ha clavado una espada. En esta simbología nos muestra que el grado 30 tiene un sustanciamiento templario. Por otra parte, nos muestra la escalera, que es un símbolo primordial del grado. Y en cuanto a la calavera, el simbolismo entronca el deber del caballero Kadosh y las consecuencias que pueden tener el no cumplir con este. En la otra figura podéis ver la joya del grado. Es un águila bicéfala de color blanco y negro. Esto simboliza en concreto el bien y el mal, y lleva agarrada una espada de las garras. El águila simboliza el fuego de los hermetistas, pero también a San Juan y sus palabras en los evangelios. Doble faceta la del águila. El símbolo de la escalera es muy importante en el grado 30. Hay que tener en cuenta el simbolismo de la escalera en este grado. Esta escalera que vemos tiene una parte que podemos considerar ascendente y otra descendente, con todo lo que ello implica. Otro de los símbolos importantes sobre la escalera es el momento en que el recién iniciado a este grado está en lo alto de ella. En lo alto de ella ha llegado al nec plus ultra, al no va más. Aquí tiene que meditar, ya que tanto la subida como la bajada implican serios símbolos de atención iniciática. En los rituales modernos, la escalera puede estar a veces pintada de dos colores, una parte en negro y otra parte en blanca. Uno de los lados de la escalera puede representar la misticidad del grado, el simbolismo ardiente de este grado, y por otro, la otra parte puede significar la ciencia que atesora. Entonces, como referencia tenemos la historia de los templarios.
En 1307 el Papa Clemente V y el rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, que por cierto los tenemos aquí arriba, Felipe IV el Hermoso, por cierto, con un cuadro de Rubens, ordenaron la detención de Jacques de Molay y los demás caballeros, bajo la acusación de sacrilegio contra la Santa Cruz, simonía, herejía e idolatría hacia Baphomet y Lucifer. Después de la retractación de Jacques de Molay de lo que había tenido que declarar bajo tortura, tenemos que este maldice a los culpables de la conspiración y dice: Dios sabe quién se equivoca y ha pecado, y la desgracia se abatirá pronto sobre aquellos que nos han condenado sin razón. Dios vengará nuestra muerte. Señor, sabed que en verdad todos aquellos que nos son contrarios por nosotros van a sufrir. Clemente, y tú también, Felipe, traidores a la palabra dada, os emplazo a los dos ante el tribunal de Dios, a ti, Clemente, antes de 40 días, y a ti, Felipe, dentro de un año. Pues bien, en el plazo de un año dicha supuesta maldición se cumplió, primero con la muerte de Clemente V, quien falleció el 20 de abril de 1314, y luego con el fallecimiento de Felipe IV por un accidente durante una partida de caza. Quisiera terminar esta exposición de parte del libro, de este tráiler del libro, con un párrafo incluido en la página 225 de mi libro. Dice así: el grado de caballero Kadosh está calificado como grado de venganza por los desmanes del reino de Francia y el papado de la Iglesia Católica. Por otra parte, tiene como objetivo simbólico vengar también, antes que nada, el asesinato de Irán. Este grado es un grado de combate, antes que nada, de sus miembros con el fin de luchar contra las pasiones humanas, simbolizadas de un lado por los malos compañeros con el crimen de Irán y por otro por el criminal comportamiento del rey Felipe IV y el Papa Clemente V. Como referencias tenemos los dos templos que actualmente de manera normal se tienen en los rituales del grado 30, el templo rojo y el templo negro, y en la parte de arriba tenemos la vestimenta del caballero Kadosh, que no emplea mandil, ya que su trabajo es totalmente intelectual y diferente al de los demás grados. Todo el trabajo de este libro, aquí con un poco más de páginas, hay 328, queda explicado el último tramo del aerópago, es decir, el que llega al grado 30 de Kadosh. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, y si tienes alguna objeción o alguna diferencia o alguna pregunta, nos pones un dislike y al mismo tiempo la pregunta o la intervención que desees. Por otro lado, nunca me cansaré de deciros de que siempre le deis a la campanilla, ya que de esta manera tendréis puntual información de cuando se suben los vídeos, que insisto, son diariamente. Por otro lado, siempre termino con pediros que si aún no os habéis suscrito, que os suscribáis.